que son las ovogonias. Y entonces aquí está una ovogonia. Hacemos un rápido cariotipo que posee esta nomenclatura 46XX. Ahora bien, ya estoy en periodo fetal. Vamos a ver cómo en este mismo periodo fetal ocurre varias divisiones mitóticas. Entonces, estamos viendo cómo están ocurriendo las mitosis y vamos a ver cómo más o menos en este mismo periodo fetal, pero ahora en el quinto mes, en este quinto mes hay aproximadamente 7 millones de las siguientes estructuras. Quiero que veamos cómo tengo a estas células que se están dividiendo más o menos en un número de 7 millones, pero vamos a observar cómo esta ovogonia, después de haber hecho muchas mitosis, va a iniciar, vamos a ver cómo inicia su primera división meiótica. Por lo tanto, vamos a ver cómo inicia meiosis 1. De forma tal que inicia su meiosis 1. Ahí va a comenzar su meiosis, pero oh, sorpresa, aquí tengo otro grupo de células. Vamos a dibujarlas, esquematizarlas como de color moradito. Y estas células son externas. Vamos a ver cómo vienen este grupo de células y todo este grupo de células le colocamos nombre. Son células foliculares y estas células foliculares en conjunto con esta célula germinal que está iniciando su meiosis 1, la voy a denominar folículo. Vamos a colocarlo acá con este color. Folículo primario. ¿Cuántas láminas tengo? Solamente tengo un grupo de células foliculares. Por lo tanto, si es solo una sola lámina, los embriólogos no nos matamos, les vamos a colocar unilaminar. Ahora bien, esto sigue en su proceso meiótico. Pero aquí alrededor recuerdas dos elementos. Elemento número 1, color rosita, célula germinal. Elemento número 2, las células foliculares. Quiero que veas cómo ahora las de color morado, que corresponde a las células foliculares, quiero que ahora veas cómo de una lámina, observen por favor cómo ya estoy teniendo más de una lámina, de forma tal que si el de aquí arriba solamente tenía una lámina, el de acá abajo tiene varias láminas, se denomina folículo primario multilaminar. Te comento que yo empecé la cuenta con aproximadamente 7 millones. No todos se van a lograr, es decir, no todos van a llegar a este proceso. Por lo tanto, quiero que observes cómo un poco después del nacimiento, vean cómo ya tengo aproximadamente 700,000 folículos primarios multilaminares. No todos se van a estar logrando.
Ahora bien, tú me dijiste, doctor, ¿y la meiosis? ¿Qué pasó? Porque además me dijiste que inició la meiosis, no la has terminado. Ese es otro concepto que quiero que observes aquí, que quiero que veas cómo aquí esta célula está detenida en diploteno. Por lo tanto, quiero que veas cómo esta célula está en meiosis 1, y esta meiosis 1 se encuentra detenida en diploteno. Por lo tanto, cuando tuviste meiosis, ¿te acuerdas que la profase 1 se subdividía en leptoteno, paquiteno, cigoteno, diploteno y diacinesis? Y probablemente tuviste que diploteno puede durar hasta 50 años. Eso explica por qué aquí yo me estoy deteniendo. Ahora bien, yo te comenté ovogonia. Vean aquí cómo al momento de iniciar esta meiosis, y todavía sigue para acá, nada más que ahorita lo voy a hacer en otro esquema. Esto es un ovocito primario. Y este ovocito primario tiene esta nomenclatura genética, pero cuando vemos esto es un número 2N, 4C de cromosomas. Recordemos que previo a iniciar meiosis, acontecieron varias divisiones mitóticas o mitósicas, cualquiera de las nomenclaturas, las puedes encontrar. Ahora bien, voy a continuar con el esquema. Es decir, si tú en tu página o estás siguiendo la clase conmigo haciendo los dibujos, tú lo harías en la siguiente página o lo harías hacia abajo, si a lo mejor tu cuaderno todavía tiene espacio aquí. De forma tal que aquí continúa mi secuencia y ahora vamos a ver que tenemos este fenómeno que es después de la pubertad. Y justamente después de la pubertad se da algo que se llaman los picos hormonales, que ahorita los voy a retomar, solamente quiero que sepas que existen, perdón, los picos hormonales, y estos picos hormonales, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Aquí seguimos en meiosis detenida, pero tú sabes que son dos elementos, la célula y las células foliculares. Vean cómo tenemos ahora varios grupos de células foliculares. Y quiero que vean cómo esta célula, o este grupo de células, que es lo correcto, este grupo de células foliculares, están comenzando a formar esta zona de aquí. ¿Le debo de colocar nombre a esto? Claro que sí. Y esto se denomina folículo secundario. Y de estos folículos secundarios, ¿recuerdas que nos habíamos quedado con un folículo primario multilaminar aproximadamente 700,000? Tampoco se van a lograr todos, tampoco todos van a llegar hasta este proceso, de forma tal que el folículo secundario son aproximadamente 40,000. Esto es lo que en biología de la reproducción, muchos subespecialistas tienen esta rama tan interesante, que es biología de la reproducción, es lo que denominan carga ovárica. Ahora bien, entonces me estoy quedando con este folículo secundario que por picos hormonales vamos a ver cómo esta célula, vámonos con otra secuencia, si esto me voy a ir ahora hacia abajo, tengo a esta célula
y quiero que veas lo que pasó. Lo que pasó aquí, insisto, esta es la manera tradicional de verlo, porque por ahorita tenemos un montón de cuestiones más específicas con respecto a revisiones de casos, de artículos, y quiero que veas cómo aquí esta célula termina su meiosis 1. Recuerda que la meiosis 1 es de tipo reduccional, y quiero que veas cómo inmediatamente inicia su meiosis 2. Ahora la meiosis de tipo ecuacional. Por lo tanto, quiero que veas cómo estoy teniendo como resultado a un ovocito secundario. Esto es un ovocito secundario. Doctor, aquí tú dibujas otra bolita, ¿te equivocaste? No. Esto que estoy dibujando sería el ovocito secundario, pero quiero que observes aquí cómo se encuentra este primer cuerpo polar. Oye, doctor, ¿y las células que dibujaste de color moradito se desaparecieron? No, al contrario. Quiero que veas cómo aquí se encuentran todas nuestras células foliculares. Ujú. Y ahora quiero que veas cómo las células foliculares han crecido bastante. Ujú. Y observa, por favor, cómo ahora las células foliculares van a recibir diferentes nomenclaturas. Primero, aquí estamos con ovocito secundario, primer cuerpo polar. Vean lo siguiente. Vean cómo este primer grupo que lo voy a remarcar, ujú, de un color azul, vean cómo se encuentra este grupo celular, y este grupo remarcado de color azul corresponde a la zona pelúcida. Observa cómo ahora tengo a estas células que ahora los voy a colocar como de color rojo. Las estoy remarcando nada más. Y al momento de que se vieron al microscopio en las primeras ocasiones, veían que tenía como si fuera varias mm, prolongaciones. Obviamente después se dieron cuenta que no era así. Y esto le recordaba a una reina con su corona. Eso explica por qué en su nomenclatura esto aparece como la corona radiata, que en español, por suerte, derivado del latín, corona radiada. Ahora bien, ¿recuerdas este espacio que yo había colocado de color gris? Todo esto de aquí. Entonces, toda esta zona que estoy iluminando de color gris corresponde al antro. Ahora bien, esta zona de aquí, esto de aquí, como hay un acúmulo de células que estoy colocando como de colores amarillos, esta zona corresponde al cúmulo óforo. Ahora bien, aquí tengo a otros grupos celulares igual del mismo color morado, y entonces, para comentarte cómo se llama el resto,
Este resto, ay, perdón, de estas células, todas estas que ahora estoy como colorando como de color naranja, ujú, estas células son las células de la capa granulosa, pero quiero que veas cómo tuve que agregar otras dos. Agregué esto y agregué esto. Vamos a colocarle también nombres, de forma tal que las que voy a esquematizar de un color verde, todo este grupo celular corresponde a la teca, pero tenemos una teca interna y esta un poco más clara corresponden a la otra teca que es la teca externa. Esto, tú me dirás, doctor, el de acá se llamaba secundario. Yo lo encontré con otro nombre. Pues vamos a colocar los dos. Vean cómo, si el de allá se llamaba primordial y luego pasamos al secundario, pues lo lógico sería que esto se llamara folículo terciario. Y claro, se llama así. Todavía es muy común encontrarlo con epónimos. Los epónimos, por si no lo han comentado, insisto, tenemos chicos aquí de primer semestre, por eso me atrevo a comentarlo, es que yo lo descubría y le colocaba mi apellido. Por lo tanto, este probablemente todavía lo encuentres con el nombre de folículo de Graf. Y también dentro del grupo de biología de la reproducción, puedes también encontrar el nombre de folículo maduro. Repito, ya nada más para recapitular, quiero que veas cómo tengo a ovocito secundario y a primer cuerpo polar. Vean cómo tenemos zona pelúcida, corona radiada, cúmulo oóforo, la capa granulosa y finalmente las dos tecas, una adentro, una afuera, teca interna, teca externa. Ahora bien, este está iniciando su meiosis 2. De una vez te comento, esto tendrá que ser liberado. Ujú. Y al momento de liberarse, se va a liberar, obviamente ya con su meiosis 2, pero en metafase. Probablemente algunos libros también lo cuentas como metafase 2. Digo, no hay problema. Quiero que sepas cómo hay varias nomenclaturas. ¿Por qué también te estoy haciendo esta referencia? Cuestiones que hemos visto en varios años, que de repente los alumnos tienen esta cuestión de que, no, doctor, aquí dice metafase 2, ¿por qué usted dice meiosis 2 en metafase? Acostúmbrense a que de repente podemos encontrar una u otra nomenclatura. No es que esté un libro mal y el otro bien. Acostúmbrate a varias. Ujú. Por ejemplo, a la doctora Guillermina y a la cosa como Guille. A lo mejor las autoridades lo manejan como la doctora Muñoz. Es la misma persona, nada más que tiene otros nombres. Entonces, por eso luego de repente te voy a acostumbrar a comentarte más de un nombre o más de una nomenclatura. Ahora bien, esto se va a liberar. Y tú me dirás, doctor, ¿y dónde pasó todo esto? Ah, pues muy sencillo. Está aconteciendo toda, toda esta serie de fenómenos en la gónada femenina conocida como el ovario. ¿De acuerdo? Entonces tú sabes que a nivel ovárico tenemos a varias células con sus folículos correspondientes. Ujú. Habrá alguna que diga, ¿sabes qué? Vamos a empezar y a continuar con el proceso. Mira, ve, unilaminar,
multilaminar, esto se va continuando, tú ya sabes que termina meiosis 1 con la formación de nuestro primer cuerpo polar y tú sabes que aquí yo ya tengo a un folículo terciario con primero nuestra capa, zona pelúcida, corona radiada, cúmulo óforo, las células de la granulosa, el antro folicular, también lo puedes encontrar con ese nombre, y finalmente las dos tecas, interna y externa. Por lo tanto, quiero que veas como ya tengo aquí un folículo maduro y yo te dije es que se libera. Ah, es que después de esta gónada que está conocida como el ovario, continuaría con esto que corresponde a las tubas uterinas, que probablemente tú todavía lo conoces con la otra nomenclatura, no pasa nada, acostúmbrate siempre a manejar más de un nombre. Trompas de falopio. Te voy a colocar los dos aquí para que sepas que existen. De forma tal que sí, se libera, quedamos que se está liberando este ovocito en metafase 2, primer cuerpo polar, no se va solo, se va con quién, como lo dirían, es una reina y esta reina obviamente se tiene que ir con un traje de piel y obviamente con su respectiva corona. Es una bonita mnemotecnia porque justamente te estoy diciendo que se está yendo con su traje de piel, zona pelúcida, y pues se va con su corona, pues la corona radiada. Digo, y se tiene que ir a conquistar a espermatozoide, obviamente tiene que ir con lo mejor, ¿de acuerdo? Oye, doctor, ¿y lo demás? Ah, es que lo demás, quiero que veas cómo lo demás, ¿te acuerdas cómo estaba todo lo demás? Se queda aquí. Y primero me va a conformar a un cuerpo rojo que inmediatamente cambia y nos da como resultado ahora a este cuerpo amarillo que si tú lo encuentras con amarillo en latín y amarillo en latín se dice lúteo, pues tiene lógica que se llame así. De forma tal que quiero que veas cómo toda la secuencia la estoy dibujando aquí y la liberación se está dando en esta parte de aquí. Ahora bien, lo último que te quiero comentar es cómo se está dando esta liberación, de forma tal que por acá, es cierto, aquí, por acá yo te comenté algo y que lo dejamos en el tintero. En el propio punto yo te dije picos hormonales, de forma tal que ahora te voy a hablar justamente del eje, porque justamente esto tiene una regulación hormonal, de forma tal que aquí hay una regulación hormonal. Te voy a utilizar exactamente la misma mnemotecnia que utilizó mi maestra de endocrinología y desde que me la dio, digo, está excelente. La mnemotecnia es la siguiente. Mi mamá coloca el despertador y entonces yo me despierto, veo que todavía me da tiempo y ¿qué hago? Apago el despertador porque digo, ay, mira, todavía son 6:55, la clase empieza a las 7, todavía me da oportunidad de dormir unos 5 minutos más. Entonces, ¿qué hago? Apago el despertador. ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Que justamente quiero que veas cómo la regulación hormonal está dado por una de las personas que, pues mi ama, o sea, es la jefa de jefas, de forma tal que es hipotálamo
Ujú. Y el hipotálamo coloca despertador, que en este caso es adenohipófisis. Volvemos al mismo, doctor. Yo en mi libro lo encontré de otra manera. Probablemente lo encontraste como hipófisis anterior. Y entonces, ¿qué hace el despertador? Me despierta, por lo tanto, yo soy su blanco de este despertador, que en este caso es ovario, y yo lo apago. Vamos a colocarle nombres, porque obviamente, si yo te estoy hablando de una regulación hormonal, debo de colocar quiénes son las hormonas que lo están haciendo. De forma tal que nuestro primer elemento, mi mamá, hipotálamo, guarda de esta hormona liberadora de gonadotrofina, que por sus siglas en inglés se abrevia como GnRH. Tú sabes que esto significa hormona liberadora de gonadotrofina. También lo puedes encontrar como gonadotropina, ¿eh? Esa parte, bueno, ya después lo comentaremos. Ahora bien, quiero que veas cómo estamos llegando a la hipófisis anterior o adenohipófisis, que quedamos que era el despertador, y este despertador va a producir dos hormonas. Quiero pensar que tú recuerdas que teníamos a nuestro ovocito y que alrededor teníamos a las células foliculares, y las células foliculares están siendo estimuladas para dividirse. ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Que justamente están siendo estimuladas nuestras células foliculares. Eso explica por qué la FSH significa hormona folículo estimulante. Pero por acá me están diciendo, doctores, que yo conozco otra. Y tú recuerdas que yo tenía al cuerpo hemorrágico, que inmediatamente se transformaba en cuerpo amarillo. Y otra manera de decir cuerpo amarillo es cuerpo lúteo. Por lo tanto, la otra hormona en la segunda parte del ciclo es LH. ¿Y qué crees que significa LH? H es hormona. Y si yo te comento lo del cuerpo amarillo, alguien tendrá que decirle, sigue vivo, no te me desaparezcas, hormona luteinizante. Ahora bien, en este caso están llegando a nuestro órgano blanco, que corresponde al ovario, y tenemos dos grupos hormonales. Es decir, ya soy yo, ya te platiqué de mi mamá, ya te platiqué del despertador, ahora sigue el órgano blanco. Y este órgano blanco, en la primera fase del ciclo, se comienzan a producir los estrógenos, y en la segunda parte del ciclo, quiero pensar que tú te estás pensando en un ciclo ovárico que dura aproximadamente, insisto, con sus miles de variantes, 28 días, más o menos. Hay muchas variantes. De forma tal que la primera parte del ciclo se liberan estrógenos, y en la segunda parte del ciclo, es decir, una vez dada esta liberación de ovocito, de nuestra reina, recuerdas que iba con su abrigo de piel, y con su corona. ¿Estás de acuerdo que todo el sistema reproductor se tiene que preparar para una posible gestación? Por lo tanto, la segunda parte es la progesterona, que justamente eso significa pro de promover o primero, y gesterona de la palabra gestos, que significa gestación. ¿De acuerdo? Entonces, estas son
las dos que se están produciendo. Y de una vez lo comento. Estas derivan de esta molécula. Obviamente ahorita no es clase de bioquímica ni pretende serlo, pero nada más quiero comentar que esta molécula probablemente tú no la conoces, pero el nombre sí lo conoces, que es el colesterol. Y el colesterol simplemente le cambio un par de carbonos, porque se de cuenta que aquí carbono, 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 es decir, cada esquinita de nuestros hexagonitos y de nuestras figuritas son carbonos, simplemente cambio un par de cositas y ya se llama estrógeno, 17 beta estradiol, o se llama progesterona, o incluso otras hormonas. ¿Por qué te comento esto? Derivados del colesterol. Probablemente tú con los histólogos estabas estudiando el modelo de mosaico fluido y el modelo de mosaico fluido te enseñaron que está la membrana, que es la capa fosfolipídica, y que hay moléculas como el colesterol o derivados de ellos que atraviesan sin problemas por difusión simple a nuestra membrana y llegan incluso a dónde? A nivel nuclear. Eso explica por qué los estrógenos y la progesterona, como son derivados del colesterol, atraviesan sin problema membrana citoplasmática, llegan incluso hasta el núcleo. ¿Y qué células tienen núcleo? Todas. ¿Estás de acuerdo que prácticamente todas tienen núcleo? Con sus excepciones, que ahorita no corresponde a verlo, pero eso explica por qué estas dos hormonas, ¿qué crees? Pues que tienen efectos sistémicos. El que quieras, ¿eh? Estrógenos favorece la división a nivel de la piel, por eso la piel se torna más tersa en los primeros 14 días. Ese tipo de cuestiones que al menos quiero que te lleves hoy, que tiene efectos sistémicos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, en el endometrio, vemos este mismo esquema a nivel de endometrio, nos encontramos que como buen epitelio, todo epitelio descansa sobre su lámina basal y entonces los primeros 14 días comienza, esto lo coloco aquí, endometrio, para que no haya pierde qué es cada cosa. Endometrio, para que tú te ubiques, insisto, tengo chicos de primer semestre, por eso luego soy específico en esas cosas, es cavidad uterina y por lo tanto toda cavidad siempre va a tener epitelio. Entonces, bueno, ahorita para menos para esta clase de hoy. Entonces, esta cavidad uterina tiene epitelio. Y ahorita para fines didácticos, la capa más interna se llama endometrio. Y quiero que veas cómo primero, en los primeros días, quedamos que se están produciendo estrógenos. ¿Por quién? Folículo estimulante. ¿Por quién? Por GNRH. Ahora al revés. GNRH, folículo estimulante, estrógenos, derivado del colesterol, efectos sistémicos, un ejemplo, endometrio. Esto hace que las células endometriales comiencen a proliferar. Quiero que veas cómo comienzan a crecer, obviamente por mitosis, comienzan a proliferar y eso explica por qué esta primera fase se llama proliferativa. Y la segunda fase, ahora por acción de progesterona, vámonos desde arriba, GNRH, hormona luteinizante, progesterona, y ahora se va a denominar una fase secretora, que en este caso no hubo implantación, porque ese sí es otro tema. Por lo tanto, simplemente vamos a regresar hacia la parte más basal y esto, secretora, pues se secreta. Por lo tanto, al final del ciclo, día 28, esto se secreta, el ovocito no fue fecundado, por lo tanto, tengo como resultado menstruación. Listo. Estos son los tópicos que tenemos que ver enfocados a este tema.
Doctor, es que el siguiente ponente te va a platicar lo mismo. Sí, pero ahora te va a dar los detalles, de forma tal que tú ya tienes bien localizadas esta serie de pasos que fuimos platicando, ujú, de ovogénesis, periodo fetal, después de la pubertad, nuestra serie de folículos, cómo se va liberando, quién se queda, hay una regulación hormonal y te habla en la nemoterna y mi mamá coloca el despertador para que yo me despierte y luego yo mismo apago el despertador, ya te sabes las dos hormonas resultantes, te sabes todas las demás y sabes uno de los ejemplos que es a nivel endometrial. ¿De acuerdo? Hasta aquí termina mi participación. Voy a dejar de compartir pantalla y ahora sí le doy pie a la doctora Guillermina para que nos presente al siguiente ponente. Muchas gracias, doctor Memo. Agradecemos esta participación y para darle continuidad a este seminario les presento a ustedes al doctor Eduardo Agustín Godínez, el cual también es médico cirujano y partero, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Ciencias de la Salud con eje terminal en Morfología por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es residente de primer año de Anatomía Patológica en el Hospital General 450 de Durango. Les cedo la palabra. Muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por su invitación al Departamento de Anatomía y al área de Morfología de ahí de la Universidad de Guadalajara. Un saludo, doctora Torrecillas, un gusto verla. Muchas gracias, doctora Guillermina, por la invitación. Vamos a dar continuidad a la plática del doctor Guillermo. Ya les habló muy bien de la morfología del desarrollo de los ovocitos y vamos a regresarnos para ir viendo algunas cosas importantes que hay que tomar en cuenta para asociarlo con diferentes condiciones patológicas. También me encargaron por ahí, creo que hay una tarea a los chicos de la Universidad de Guadalajara, en la cual pues vamos a ir abordándola en el transcurso de la parte del seminario. Por favor, estén muy atentos. Si pusieron mucha atención a lo que el doctor Guillermo les acaba de comentar, pues van a entender muy fácil lo que vamos a abordar. Comparto mi pantalla. ¿Me das compartir pantalla, por favor? A ver, doctor, nada más te habilito como anfitrión. Ok. Ya estás habilitado, doctor, ya lo puedes hacer. Ok, permíteme. Ya se observa mi pantalla, supongo. Sí, doctor. Es correcto, doctor. Como les decía, muchas gracias. Yo voy a hablar específicamente, bueno, no específicamente, sino que me voy a enfocar a los cuerpos polares. Mucha literatura habla sobre gametogénesis, como decía el doctor Guillermo al inicio. Existen estos 4 pasos de la gametogénesis bien descritos. Primero, el origen extraembrionario de las células germinales primordiales y la migración hacia las gónadas. El aumento en el número de células germinales mediante mitosis, la reducción del número de cromosomas mediante meiosis y la maduración estructural y funcional de los ovocitos y los espermatozoides. La mayoría de las condiciones que aquí comento las abordó el doctor Guillermo. Regresémonos un poco en el desarrollo, más o menos al día 5 o 6 del desarrollo, cuando tenemos aquí una blástula. ¿Puedo...? ¿Sí se observa mi cursor? Sí, ¿verdad? Doctor, sí se observa. Sí, doctor. Permítame, déjame poner el cursor que es como un punto. Bueno. Entonces les decía, en la etapa de blástula tenemos la morfología del embrión es una masa de células poligonales interna, conocida como embrioblasto, y en la periferia células planas, conocida como trofoblasto. ¿Alguno de los chicos de la Autónoma de Guadalajara se acuerda cómo es que de mórula se forma esta etapa del desarrollo? ¿Alguien de los chicos participantes?
A ver aquí. A ver, anda. A ver, tenemos aquí a varios. ¿Quién será de pregrado? Todos. Todos son de pregrado. Sí. A ver, Guillermina Muñoz. Ah, no, eres tú, ¿verdad, Guille? No, Ariana Teresa. ¿Recuerdas cómo se forma esta etapa? ¿Cuál es el mecanismo que induce la formación de este blastocisto? ¿Del blastocito? De esta etapa específicamente que te estoy mostrando aquí, ¿sabes cómo se forma esa gran cavidad que tiene? ¿Recuerdas? Se forma, no recuerdo, pero es por la, bueno, se van dividiendo como que las células y ya se forma esa cavidad. Recuerda que era una célula en forma, era un grupo de células en forma de mora, por eso llevaba el nombre de mórula. Mórula. Ajá. ¿Recuerdas cuál es el mecanismo de formación de esa cavidad? ¿Alguien lo recuerda? ¿No lo recuerdan? Se vale decir no. Bueno, la expresión de las bombas de sodio y potasio y la acumulación de líquido dentro del espacio de las células de la mórula hace que se empiece a formar esta cavidad. ¿Alguien sabe cómo se llama? no. Niños. ¿Cavidad blastocística? Cavidad blastocística antes se llamaba, tenía otro nombre, ¿recuerdas? ¿No sabes? ¿Sabes cómo se llamaba? No. Bueno, algo importante que hay que rescatar de esta estructura es la expresión de unas moléculas. Primero, la zona compacta de células poligonales expresa estas tres cosas. Primero, expresa la molécula OCT4. Esta es una molécula que determina principalmente la pluripotencia de las células germinales primordiales. Es importante para el desarrollo de los ovocitos. Segundo, nano. Esta es producida por la mórula tardía y también ayuda al mantenimiento de las células madre y también a darle la característica de embrioblasto. Y SOX2, esta la expresan las primeras 8 blastómeras y regulan la expresión de genes de diferenciación celular. Es decir, a partir de esta masa, que va a formar no solo el embrión, sino va a formar muchas estructuras, van a nacer las células germinales primordiales. En la parte periférica, el factor de crecimiento de fibroblastos 4 y CDX2 son moléculas que van a formar parte del trofoblasto para diferenciarse. Esta expresión va a generar que se formen dos estructuras laminares, una capa conocida como epiblasto y otra capa conocida como hipoblasto. ¿Por qué les estoy recordando esto? Porque las células germinales primordiales migran del epiblasto junto con el hipoblasto, pero no previenen del hipoblasto, vienen del epiblasto. Migran y se van a agregar aquí junto con otra capa de células que provienen del hipoblasto, conocidas como endodermo extraembrionario. Observemos más tarde, durante el desarrollo, tenemos dos capas de células, unas que están en azul y otras que están en amarillo. En azul el epiblasto, que va a expresar principalmente nano, que van a ser células cuboides, y el hipoblasto, que va a expresar gata6, que van a ser células aplanadas. Continuamos en el desarrollo y recuerdan que el epiblasto va a generar a los amnioblastos y el hipoblasto va a generar al endodermo extraembrionario. Esto es importante porque este endodermo extraembrionario va a formar, pues, una cavidad conocida como saco vitelino primitivo o primario. Observemos aquí la morfología. En la periferia, el trofoblasto, en el centro, estas dos capas que provienen del embrioblasto, formando dos cavidades, la cavidad amniótica primitiva y el saco vitelino primario.
¿De dónde dijimos que venían las células germinales primordiales? Del epiblasto, no se les olvide. El doctor Guillermo les dijo que los ovocitos provenían de las células germinales primordiales. ¿Se acuerdan, muchachos? Sí. Sí. Ok. Sí. Algo importante es que del hipoblasto van a venir diferentes tipos de células y que van a generar estimulación específica. Algunas que se van a ir al polo anterior del embrión para formar el endodermo visceral anterior, que van a secretar Lefty-1 Cerberus, y otras que se van hacia que se van a ir hacia posterior y que van a generar inhibición, que van a expresar el gen nodal y el gen Wnt, que estos son específicamente antagonistas de los otros. Esto es importante porque esto va a generar citodiferenciación celular en la parte anterior y posterior del embrión. Esto va a dar pie a que se continúe con el desarrollo de lo que habíamos comentado. Vean, recordemos, tenemos aquí el epiblasto, el hipoblasto, la cavidad amniótica primitiva recubierta de lácneos, el saco vitelino primario recubierto de endodermo extraembrionario. Posteriormente del endodermo extraembrionario se va a empezar a formar todas las estructuras que ya conocemos, que van a principalmente el mesodermo extraembrionario, que va a dar origen a muchas más estructuras. Se van formando cavidades para formar los espacios celómicos. Posteriormente se va a formar el celoma extraembrionario y todo lo que ustedes ya debieron revisar o revisaron en embriología. ¿A qué voy con todo esto? La formación del saco vitelino secundario pegadito con el epiblasto y la cavidad amniótica unidos al trofoblasto por el tallo de conexión, que no es más que mesodermo. Ese mesodermo forma parte de un mesodermo que une los dos mesodermos, el que está pegado al trofoblasto, conocido como somático, y el que está pegado al embrión, conocido como esplácnico. Esto recordatorio es importante tomarlo en cuenta para este desarrollo. A ver, niños. Gabriel Gómez Zamora. ¿Qué molécula es fundamental para mantener la pluripotencia de las células germinales primordiales? No lo sé. Diana Laura Humada. No sé. Marta Paola González Ruiz. Tampoco sé. Nayeli Ulloa. Tampoco sé. Lo acabamos de comentar, tiene poquito tiempo. Bueno. OCT4. El factor de transcripción de unión al octámero, o OCT4, es fundamental para mantener la pluripotencia de las células germinales primordiales. Lo comentábamos al principio de la plática. La expresión de OCT4, nanon y SOG en el embrioblasto va a determinar la diferenciación de estas células. Específicamente, OCT4 es fundamental para el desarrollo de las células germinales primordiales. No se les olvide, porque aparte de ser una pregunta del examen nacional del concurso de embriología, es importante para el desarrollo de algunas patologías. Ok. Les decía el factor de transcripción de unión a octámero. Miren, esto es lo que encontramos en la literatura. Una expresión ectópica de en tejidos epiteliales induce displasia mediante la inhibición de la diferenciación celular de manera similar a los mecanismos de las células madre embrionarias. El aumento del OCT4, 3 y 4 se correlaciona con la progresión tumoral y un peor pronóstico en varios tumores sólidos humanos. También está involucrado en la patogenia de tumores derivados de células germinales testiculares. También promueve la supervivencia de células del glioblastoma mediante la regulación positiva del factor iniciador de hipoxia.
Esto es importante tenerlo en cuenta. Muchas de estas patologías las van a ver en el futuro en sus clínicas. Y bueno, se ha observado que está presente como parte de la expresión de células, de moléculas en el seminoma, en el disgerminoma de ovario, en el germinoma intratecal, en el carcinoma embrionario, en el carcinoma de médula renal, en el adenocarcinoma de la próstata, en el carcinoma mucoepidermoide de glándulas salivales, también en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, en tumores poco diferenciados, en tumores del saco vitelino primario y metastásico y también en teratoma. Es lógico. ¿Por qué? ¿Qué potencialidad tienen las células germinales primordiales? ¿Alguien sabe que me pueda responder la pregunta? Nayeli Ulloa, ¿qué potencialidad tienen las células germinales primordiales? Nayeli. Ricardo Daniel. Bueno, perdón. Marta Paola. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué potencialidad tienen las células germinales primordiales? Sí, perdón. ¿Qué son? Bipotentes, multipotentes, pluripotentes, totipotentes. Jorge Gómez. Pues no. Desconozco también. Doctor, creo que yo sí sé la respuesta. Ok, dime, hija. Creo que son totipotenciales, que eso quiere decir que pueden generar cualquier otra célula del cuerpo. Las únicas células totipotentes en el humano son las 8 primeras blastómeras. Las 8 primeras blastómeras está descrito que son las únicas totipotentes y en vivo normalmente. Entonces, ¿estas de qué tipo serían? Si ya están más diferenciadas. Hija. No, doctor, lo desconozco. André Isaac. Tampoco sé. ¿Qué potencialidad sigue después de la totipotente? Jocelyn Astri. ¿Pluripotente? Pluripotentes, son pluripotentes, son capaces de generar diferentes tipos de tejido. Por ejemplo, en el teratoma podemos encontrar diferentes tipos de tejido. Un teratoma puede tener piezas dentarias, epitelio, piel, inclusive hay algunos que tienen hasta nexos de la piel, pelos, ¿sale? Vean cómo es importante la embriología. La embriología no es una materia de ciencias básicas para rellenar la currícula de medicina. La embriología se encuentra presente en ginecología, en pediatría, en medicina interna, en muchas especialidades y es muy importante aprender todos estos fundamentos. Bueno, después el doctor Memo les hizo este dibujo y les dijo que la migración de las células germinales primordiales, perdón, es que aparece aquí la lista de las células germinales primordiales del saco vitelino hacia la porción dorsal del embrión donde se encuentran los primordios de las gónadas o primordios gonadales. Bueno, lo que hacen las células es migrar desde el saco vitelino, migran, pasan a través del intestino primitivo, se van hacia el intestino primitivo posterior, de ahí migran a través del mesenterio dorsal hacia donde se encuentran los primordios gonadales. Alrededor, obviamente estos estudios son complejos realizarlos en humanos. La mayoría de lo que tenemos es en murino. Y en murino se ha determinado que migran alrededor de 100 células del saco vitelino hacia las gónadas primitivas o los primordios gonadales. En el transcurso en el que van migrando, estas células van haciendo oleadas de división celular, alrededor de 6 a 7 oleadas de división celular, generando que cuando llegan las células germinales primordiales
a las gónadas primitivas, llegan alrededor de 4.000 a 5.000 células germinales primordiales. Y estas son aparte de células inductoras de todo el desarrollo urogenital, van a generar algunas células, van a generar las células germinales, las ovogonias y las espermatogonias, en el caso de los varones. Bueno, ahora, la pregunta del $1.000.000, ¿cómo es que migran del saco vitelino hacia la parte de atrás? Tampoco está determinado al 100%, hay dos teorías, algunos están casados con la teoría del movimiento ameboide, mediante movimiento celular ameboide de tipo comunicación enzima-sustrato, otros con la famosa proliferación celular dirigida. Todavía no está bien determinada esa migración. Se pueden perder estas células germinales primordiales en el transcurso de la migración. Sí se pierden y ¿saben qué, muchachos? Está asociado con la degeneración de estas células germinales primordiales a la hormona luteinizante. La hormona luteinizante está asociada a que es la responsable de la degeneración de las células germinales primordiales. Puede ser que que una célula se pierda en el transcurso y no se degenere, sí, y es una condición patológica, genera lo que les comentaba, teratomas, que son tumores de tejido, de células germinales en este caso, y que van a generar pues problemas en etapas prenatales o inclusive más tardíamente. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? En relación a su tarea, recuerden que el doctor ya les explicó todo este proceso, les hizo dibujitos muy bonitos. Yo no sé dibujar, por eso no les hago dibujos. El doctor tiene una habilidad muy padre, igual que todos los maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México, todos los edutubers de esa escuela saben dibujar y hacen esquemas excelentes para enseñar. Algo importante en relación a su tarea es que después de la primera división meiótica se genera una división celular asimétrica, es decir, se genera un ovocito y un primer cuerpo polar. Esta división celular asimétrica se refiere a que una de las células es más grande y la otra es más pequeña, tiene menor citoplasma, pero continúa teniendo material genético. Este primer cuerpo polar o un ovocito secundario con un primer cuerpo polar entra hacia la meiosis. Tiene que esperar igual, junto con la estimulación del espermatozoide para poder dividirse. El ovocito se divide. ¿Y qué creen, muchachos? Es probable que también el primer cuerpo polar se divida. Esa es la tarea, ¿no, muchachos? ¿Cuáles son los mecanismos que generan que el primer cuerpo polar se divida y tengamos dos cuerpos polares derivados del primer cuerpo polar y otro cuerpo polar o segundo cuerpo polar derivado de la segunda división meiótica? Como les decía, después del proceso de fertilización, se inicia la segunda división o continúa la segunda división meiótica y el ovocito secundario se divide para formar el pronúcleo femenino y genera un segundo cuerpo polar. Solamente cuando el espermatozoide fertiliza al ovocito le vamos a llamar en ese entonces óvulo. Óvulo es cuando ya está fertilizado. Todavía no hay la fusión de los dos pronúcleos masculino y femenino, pero ya a esta morfología le vamos a llamar óvulo. En este esquema no se observa una división del primer cuerpo polar, pero puede ser que entre en división. ¿Cuál sería el mecanismo? El mismo mecanismo de estimulación del espermatozoide para que se divida el ovocito secundario. También
Otra cosa importante para que se lleve a cabo este proceso es el citoesqueleto. Se ha estudiado mucho el citoesqueleto y la formación del uso mitótico para la degeneración o llevar el cuerpo polar hacia la periferia para que sea degenerado. Vean ustedes aquí, estamos observando la división de un cuerpo polar que corresponde a la división del primer cuerpo polar. Bien en la literatura está descrito que se puede dividir y entonces ya no tendríamos dos cuerpos polares, ya se tendrían tres cuerpos polares, ¿no? La división del primero, que genera dos, división celular simétrica, y la división del ovocito secundario, que genera el pronúcleo femenino y el segundo cuerpo polar. Observemos aquí imágenes de microscopía, donde vemos un primer cuerpo polar, vemos dos cuerpos polares acá, y vemos aquí el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino. ¿Sale? Ok. A ver. Aldo Rodríguez. ¿Estás ahí, Aldo Rodríguez? Sí, aquí estoy, doctor. Ok. El doctor Memo les hizo unos dibujos. Y les dijo que había alrededor de, ¿qué? De 7 millones de folículos primordiales al nacimiento. Observa esta imagen. Yo te voy a señalar y tú me vas a decir cuál es un folículo primordial. ¿Este es un folículo primordial? Creo que es ese que está señalando con el cursor. ¿Este es un folículo primordial? No, creo que no, porque el epitelio no es plano simple, ¿no? ¿Este? Creo que sí. Ok, mira, todos son folículos primordiales. Efectivamente tiene un epitelio plano simple. Estas imágenes las puse para que ustedes observen que en estas cortes de rutina no se pueden observar estructuras, los cuerpos polares tienen que ser con otras técnicas. ¿Qué te parece? ¿Qué sería? Tal vez un primario por su epitelio cuboideo simple. Un primario, hay dos primarios, ¿te acuerdas? Uno que tiene una capa y uno que tiene varias capas. Correcto. Entonces este es primario unilaminar y este es primario multilaminar. Multilaminar. Ok, gracias, Aldo. Ana Mendoza. Sí, doctor. ¿Qué te parece? ¿Un terciario? Un terciario. ¿Por qué es un terciario, Ana? Por la presencia del antro. Pero ves, tiene varias cavidades antrales. Un terciario nada más tiene un antro. Y este tiene varias cavidades antrales. Esta imagen está muy bonita porque se puede ver perfectamente las células foliculares, el ovocito. ¿Qué sería este ovocito, Ana? ¿Qué tipo de ovocito sería? Te voy a ayudar. Este es un secundario. Este también tiene cavidades antrales. ¿Qué ovocito sería aquí? ¿Primarios? No, sería un ovocito primario. Ok, un ovocito primario. Ve aquí, esta está muy bonita, se ve aquí las células foliculares, se ven los antros, el ovocito. Inclusive puedes ver la diferencia entre lo que les comentaba el doctor Memo, entre la teca interna y la teca externa. Y pues obviamente es un terciario. Y se ve el cumulóforo y se ve el antro. Muy bien. Este es un atrésico, ¿no? Ya la regulación molecular, ya se las comentó el doctor Memo, y está dada principalmente por las hormonas. Bueno, pues vamos a preguntar la tarea. Martín Hernández. Martín Hernández, ¿qué encontraste sobre cuál es el mecanismo mediante el cual el primer cuerpo polar se podía dividir junto con el ovocito? Jesús Parra Palos. Perdón, es que
Bueno, lo que yo había encontrado al principio fue que actuaba una proteína llamada lactina y esa como que actuaba para la división del primer cuerpo polar. Bueno, eso es lo que yo había encontrado, investigué. Lactina, ok. Sí. El citoesqueleto, Ujú. ok. Así es. Nayeli Ulloa, Dígame. es la misma pregunta. ¿Qué encontraste tú? Creo que todos tenían que investigarlo, ¿no? Sí. Ok. Ay, la verdad, o sea, el artículo que yo encontré que estaba leyendo no venía como tal eso, sino nada más venía la función del cuerpo polar, del segundo, que es para que se coloque, se ancla la membrana y sirve como para que se acomode el uso mitótico. Pero la verdad yo no encontré eso. Alejandra Castañeda, gracias, hija. Yo tampoco, mi artículo más bien era como de la regulación de la meiosis por era una proteína también que se llamaba silina o algo, silina. Silina, ok. Uh-huh. Ok. Decía que esa era como que la que hacía la meiosis, pero no exactamente del corpúsculo polar. Diego Alberto Rojo. Buenas noches. Buenas noches. Según a lo que leí en mi artículo que investigué, hablaba sobre una hormona, la de folículo estimulante y la hormona luteinizante, que provocaba esa división del primer cuerpo polar. Pero también leí otro artículo sobre sobre el uso de la migración de los filamentos de actina, pero no sé cuál de los dos estaba bien o si me confundí en el proceso. Ok. A ver, uno más y ya. Vamos a molestar a Brandon Martínez Medina. Brandon. La doctora Guillermina ya está apuntando las participaciones, la calificación. Yo no puedo encontrar nada relacionado con eso. Miguel Bennett Mitre. Sí, aquí estoy. Yo para lo del mecanismo vi que, bueno, vi varios artículos, en algunos decía que el cuerpo polar, el tamaño de su citoplasma no era suficiente y le inyectaban algo, no recuerdo qué es lo que le ponían, pero sé que es aumentar su citoplasma y en ese caso, o sea, ya se podía dividir el cuerpo polar. Y también vi otro artículo donde estaba relacionado con el mecanismo del uso, si no me equivoco. Ok. La mayoría encontró artículos relacionados al uso mitótico, ¿no? A las moléculas que forman parte del citoesqueleto como las responsables de la división celular simétrica y asimétrica que sufre esta célula. Sí, es correcto, sí tiene que ver, lo comentábamos hace rato, que el citoesqueleto, la formación del uso mitótico tiene mucho que ver, pero básicamente el inductor o lo que está propuesto como inductor de que se pueda dividir el cuerpo polar es precisamente la misma inducción que hace que se divida el ovocito para generar el pronúcleo femenino y el segundo cuerpo polar. Este mecanismo, ven que está detenido en metafase 2, en metafase de meiosis 2, y pues está relacionado pues a la fertilización, la llegada del espermatozoide que hace pues una cascada de liberación de calcio. Eso lo recuerdan muy bien, me imagino. Se ve al principio de embriología, fertilización. Esto aumenta la actividad de la quinasa dependiente de ciclina 1. Una de sus compañeras lo había comentado. Esta quinasa dependiente de ciclina, ya no sé si recuerden, también se ve al principio de embriología, regulación del ciclo celular. Las quinasas dependientes de ciclina y las ciclinas son las que regulan el ciclo celular. En esta etapa, la fertilización hace que se libere fosfolipasa C,
Esta fosfolipasa C hace que el calcio del retículo endoplásmico se libere a través de la hidrólisis del fosfatilinositol 4,5-bifosfato. Esto produce, pues, trifosfato de inositol. Este trifosfato de inositol y hace que, pues, aumente la producción de calcio y se activa esta enzima. ¿Alguien sabe cómo se llama? Es una proteína sinasa dependiente de calmodulina. Esta proteína sinasa dependiente de calmodulina estimula específicamente a una proteína tirosinsinasa, a la proteína GUI1B. Esta proteína tirosinsinasa hace que se fosforile en la ciclina, generando una inhibición del complejo ciclina, quinasa dependiente de ciclina. Esto activa a las moléculas APC, que son las encargadas de inhibir a las segurinas. Estas segurinas son las que inhiben a las separasas para que no se separen los cromosomas. En este caso, acuérdense que estaba detenido en metafase y entonces se separan. Efectivamente, uno de sus compañeros comentaba que una literatura menciona que el primer cuerpo polar tiene un citoplasma muy escaso. Pero ese citoplasma escaso va a depender de múltiples factores externos que puedan o no condicionar a la división del cuerpo polar. Hay muchos artículos en la literatura que hablan sobre los cuerpos polares, sobre la función del cuerpo polar. Yo actualmente estoy investigando por ahí sobre una probable etiología de la persistencia del cuerpo polar generando poliploidía, pero no dependiente del espermatozoide, sino dependiente del cuerpo polar, como un mecanismo probable de generación de enfermedad molar. Y bueno, les comentaba, hay mucho al respecto de esto. Este artículo está bonito sobre el envejecimiento, lo traigo para comentárselos, sobre la teoría de los telómeros, sobre la posibilidad que habría de que el cuerpo polar envejezca en relación a la edad de las pacientes. No resultó así, no está directamente relacionado, no hay diferencia significativa que indique que la edad de la paciente genere una alteración de los cuerpos polares, ni tampoco una alteración de la telomerasa. Y bueno, les comento, hace tiempo en Monterrey, Guille y yo tomamos un excelente curso de líneas bicelulares, mórulas y ovocitos de ratón en Monterrey. De ahí nos conocimos, Guille. Y ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos en este gran curso. Ojalá tengamos la oportunidad de reproducirlo, Guille, con colorantes lagmoides para teñir líneas bicelulares, mórulas, ovocitos. Vean esta corona radiada fantástica que les decía Memo, que parece la corona de la reina. Vean, es una corona radiada, es una foto. ¿Tú tomaste esta foto, Guille? Pues por eso nos conocimos, porque yo tomé las fotos y me las pediste. Sí, porque ves que mi teléfono no tenía pila. Muy bien, muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Por mí, no, pero no sé, chicos, ¿alguna duda? Abran sus micrófonos, aquellos que tengan dudas. ¿Quieren preguntarle algo al doctor con respecto a lo que encontraron en su tarea? A mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, adelante, hija. Bueno, ya que se llega a dividir también el cuerpo polar y se generan 3, como estos que se van a los polos, ¿qué pasaría con el tercero? Se degeneran. Lo más aceptado que es el inductor para degenerarlos es la hormona luteinizante. La hormona luteinizante está relacionada a la degeneración de los cuerpos polares. Muy bien, muchas gracias. Y lo que te comentaba, puede ser cuestiones ambientales externas que modifiquen o que alteren a los ácidos nucleicos, al ADN, pueden alterar también a los cuerpos polares, porque no dejan de ser material genético, no codificable, pero sigue siendo material genético.
Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Oye, Memo, oye, Lalo, una duda. ¿Tendría alguna función entonces como tal un tercer cuerpo polar? No, ninguna hasta ahorita encontrada. Normal, ninguna. Es así como se forma, degenera. Se degenera. Ambos igual, los demás también. Pero sí podrían potenciar condiciones patológicas. Pues es que ya ves que dice la literatura que los dos cuerpos polares sirven para nombrar o determinar los ejes del embrión. Y ya Sí, luego degeneran. Ese tercer cuerpo polar que se forma así como se forma degenera y nomás deja los otros dos. en efecto. Ok. A mí me gustaría también hacer una pregunta, doctor. Adelante. ¿Por qué es tan importante que se extruya este segundo o, bueno, tercer cuerpo polar? Es importante porque te vuelvo a repetir, no deja de ser material genético. O sea, si tiene una modificación por especies reactivas de oxígeno, por rayos ultravioleta, lo que fuese, puede generar problemas. Es lo que se está investigando como probables etiologías de condiciones embrionarias que todavía no se conocen. Principalmente lo que te comentaba, la enfermedad trofoblástica estacional. Principalmente. Muchas gracias. Doctor, ¿podría hacer una pregunta yo? Adelante. Bueno, es más en relación con el artículo que encontré yo y decirle si tiene alguna relación. Bueno, yo encontré un artículo que estudiaba, creo que sí era en ratones, pues, en crías de ratones, y hablaban de una proteína que era la ORS4, que hablaban de que esa proteína formaba una especie de jaula alrededor del cuerpo polar y que sin esa proteína no se generaba esa extrusión del cuerpo polar. Sí, de hecho, qué bueno que lo comentas, es muy importante. La formación del entramado del citoesqueleto es bien importante, tus compañeros lo decían, es fundamental para la degeneración del cuerpo polar, de las proteínas del citoesqueleto, y se forma un entramado periférico, y hay muchas proteínas de anclaje importantes. Esta que comentas es una de ellas, de anclaje principalmente de actina. Entonces, así, pues se podría decir que juega un papel importante en la... Importante, el inductor de que se divida no deja de ser la fertilización, la presencia del espermatozoide. Pero en la presencia del espermatozoide, pues como ya vimos, desencadena una cascada de señalización que provoca, pues, no solamente la división del ovocito secundario, sino también puede provocar la división del cuerpo polar. Y cuando dice, bueno, al referirnos a la división del cuerpo polar, es una posibilidad, más no una, ¿cómo se llama? O sea, una certeza. O sea, no es que se tenga que dividir, sino que puede darse el caso. En efecto, no es una certeza. El único texto hasta ahorita que lo pone como una certeza, texto para pregado, es el Carson. Lo pone como una probabilidad. Todavía esperemos nuevas actualizaciones. Por ahí viene una nueva actualización el siguiente año de un fantástico libro de embriología que pues probablemente traiga esa info. Doctor, yo tengo otra pregunta. Adelante. ¿Hay alguna manera en que un espermatozoide pueda fecundar un cuerpo polar? Se planteó la posibilidad hace tiempo en investigación de la etiología de la mola completa, como para generar una fertilización de un cuerpo polar. Hasta ahorita no se ha comprobado. Ah, ok, muchísimas gracias. Que en vez de unirse al pronúcleo femenino, se uniera al cuerpo polar, no se ha comprobado todavía. Es muy difícil, hija, hacer este tipo de investigación, todas las cuestiones bioéticas, principalmente en humanos, tendría que hacerse en murinos o en otros modelos biológicos, y pues también las leyes de regulación del manejo y uso de animales con fines de investigación también tienen limitada todo este tipo de manipulaciones. Muchísimas gracias. Gracias.
Doctor, Sí, yo tengo una pregunta también. adelante. ¿Existiría o existe un caso hipotético o en el que, más bien, como, qué sucedería en el caso hipotético de que no se pudiera generar ningún cuerpo polar? ¿Qué pasaría con el ovocito? ¿Simplemente tendría un exceso de citoplasma y material genético? Que no haya división celular asimétrica. Ujú. Acuérdate que el objetivo primero de la mitosis es generar células y el objetivo de la meiosis es dividir el material genético. Dentro de las etiologías, por ejemplo, de la mola, la entrada de dos espermatozoides fertilizando un solo ovocito genera polispermia, poliploidía. Entonces, si no se divide el material genético, pues se generarían alteraciones numéricas de los cromosomas. O sea, tendríamos el doble. Acuérdate que la división de los cuerpos polares es para dividir el material genético y tener solamente la mitad para que se pueda unir al pronúcleo masculino. Y de otra pregunta, como aparte, ¿hay un tipo de interacción que realizan los cuerpos polares entre sí, no con el ovocito en sí, o simplemente, como decirlo, pues son como el exceso que quedó del ovocito? ¿Hay un tipo de interacción que realizan entre ellos? ¿Interacción de qué te refieres? ¿Señalización? No está descrito en literatura. No está descrito. Sí, de cualquier tipo de interacción. No está descrito. Ok, gracias, muchas gracias. Doctor, yo tengo una pregunta también, si me la podría resolver. Adelante. Yo había leído también varios artículos y vi que unas sustancias son importantes, que era la adenina monofosfato clínica y guanina monofosfato clínica, pero me parece que esas eran como para que se reanudara desde la meiosis 1. O no sé si estoy medio perdido. Y no sé si esas todavía tengan algún efecto en ese... Sobre el cuerpo polar, no, efectivamente, hay una regulación molecular para pasar en el... ¿Ves que hay dos topes? Se detienen en 2 ocasiones. No solamente en metafase, se detienen en 2 ocasiones. En la primera ocasión se detienen por diferentes mecanismos, por varios mecanismos. Son a los que te refieres, pero no, en esa etapa todavía no tenemos formación de cuerpos polares. Ok, muchas gracias. Guille. Muy bien, pues si no hay más dudas por el momento, agradecemos mucho la presencia, la clase, la ponencia que nos acaban de dar tanto el doctor Eduardo como el doctor Guillermo. Muy enriquecedora, creo que fue muy productiva, llena de dudas aclaradas. Y pues esperemos que más adelante volverlos a ver en otra conferencia con otro tema, juntos o separados. Esperemos que podamos verlos de nuevo. Muchas gracias por la invitación, chicos. No echen a saco roto la embriología. La embriología es muy importante. Muy importante. Conocer el desarrollo normal del cuerpo es fundamental para conocer su morfología en el adulto. Es fundamental para conocer los mecanismos de patogenia de muchas enfermedades. Por parte de YouTube, bueno, de la transmisión que se está haciendo de manera simultánea, solamente tenemos una felicitación de Diego Jara, José Carlos Ariza, que fue alumno de la Universidad Panamericana, y sí participaron por vía YouTube. Alguien sí resolvió lo de pluripotenciales, Héctor Ramírez, cuando habías hecho la pregunta. Pero bueno, otro tipo de potenciales, bueno, eso sí, ¿no? Y Villaseñor Gabriela había respondido lo de OV4, y así lo respondió por vía YouTube. Ok. Y no hubo ninguna duda por vía YouTube, ni tampoco por otra red social, doctores. Muchas gracias. Entonces, pues si no hay más, damos por terminada la sesión. Les agradecemos a los doctores, a la doctora Torresillas por acompañarnos también.
Gracias. Tenerla. Gracias, al contrario, fue exquisita esta ponencia, sumamente enriquecedora. Gracias, Lalo, gracias, Memo. Un abrazote y un besote. Gracias por su presencia. No, al contrario, doctora, y al contrario, amigos. Bueno, es un gusto siempre compartir información, compartir conocimiento y pues estamos abiertos a futuras invitaciones que al menos cuenten con nuestra presencia. Bueno, de mi parte sí. Sé que Eduardo Agustín Godínez es una persona igual sumamente entusiasta, entonces yo creo que también participaría con todo el gusto del mundo. Claro que sí. Pues sin más, vamos por terminar. Gracias a todos, chicos. Gracias, muchísimas gracias. Un besote. A los